y vamos a arrancar con la clase de hoy. Bueno, como siempre, arrancamos viendo todas las componentes. Voy agregando acá siempre todas las componentes que ya conocemos y de las cuales podemos hacer uso para resolver todas las formulaciones que se nos presenten, obviamente las que sean necesarias. Fíjense todas las que ya conocemos y las que fuimos viendo acá en clase. Hoy vamos a aprender entre una y dos más, a ver si podemos, y si no, la clase que viene, sí. Ya vamos a ver las últimas. Por eso nos faltan tres nada más. No sé si hoy vemos dos y el viernes una, o hoy vemos una y el viernes dos, dependemos cómo estemos con el tiempo. La que vamos a ver ahora es una componente, lo que vamos a tratar de construir trabajando con un ejercicio para que entendamos cómo funciona, es la componente de lo que se conoce como determinación de menor. Fíjense que tenemos una formulación, dice, dado una lista de n números enteros, indicar cuál es el menor de ellos. Y acá además le vamos a agregar, sabiendo que es único, sabiendo que dicho menor es único. Porque hay distintas variantes a la hora de trabajar con el menor. ¿Qué es lo bueno de esto? Que cuando yo aprendo la componente de determinación de menor, también aprendo la determinación de mayor, porque lo único que cambia es el nombre de la variable y la comparación que vayamos a hacer. La estrategia de solución para el menor y para el mayor es la misma, cambia obviamente la comparación que uno hace. Y el nombre de la variable, por supuesto, para identificarla. Pero bueno, vamos a pensar esto. Dice, dado una lista de n números enteros, indica cuál es el menor de ellos, sabiendo que dicho menor existe y es único. Obviamente, en toda lista de números uno va a ser menor. Y lo que nos está diciendo acá, que ese menor no se va a repetir. Eso significa lo que está diciendo en esa formulación. Bien, vamos a hacer el análisis. Arranquemos directamente con el análisis de los datos de entrada, de los datos de salida. De paso, vamos a empezar a repasar todo lo que aprendimos en la clase de las clases de la semana pasada con el tema de el trabajo de listas. O sea, no tendríamos que olvidar todo lo que aprendimos en la clase pasada, con respecto a las entradas sobre todo, para poder aplicarlo acá y hacer el análisis del problema como lo hicimos en las clases de la semana pasada. ¿Qué tenemos como dato de entrada acá? ¿Qué nos están dando a nosotros como dato de entrada? Una El lista de valor números, para pero n, Ajá, entonces nos están dando sí, una lista de n números. Pero ¿cuáles son los datos de entrada? Hay que especificar correctamente los datos de entrada. ¿Cuántos datos de entrada hay? serían dos, profe, n números enteros y lista de números Ajá. enteros. ¿Qué es n? Ujú. ¿Qué es n? cantidad, pero La cantidad. Entonces, como dato de entrada, yo tengo la cantidad de números, que esa me lo representa con n. Y por otro lado, como dijo la compañera muy bien, también tenemos la lista de números. Y en este caso son enteros. Le llamamos list. Perfecto. Eso lo aprendimos en la clase pasada cuando trabajamos y hablamos de listas conociendo la cantidad. Y acá, como tengo otro parecido, aplico lo mismo. No voy a inventar la pólvora dos veces. Ya lo aprendí una vez y acá aplico lo mismo que aprendí antes. ¿Qué me está pidiendo como salida este problema? ¿Qué tienen que mostrar ustedes acá en este problema? el menor número entero. Y si vos decís que vos tenés que mostrar el menor número entero, ¿cuál es? el menor número entero de n sería o de x. De Liz. Ah, acá, de list, acá sería list, ¿no? No existe X, digamos. El menor número entero
de Lis. Ahí sí está bien acotado el problema. Porque si ustedes lo dejan con que, cuando ustedes quieren mostrar como salida el menor número entero, no existe. Porque los números enteros son infinitos para atrás y para adelante. ¿El menor cuál es? No se sabe. Ahora, si me dicen el menor número entero de Lis, sí. Porque ya sé que están hablando de los números que tiene la lista. Parece una pavada, pero lo correcto es esto. Si yo lo dejo así, si yo lo dejo así, está mal. ¿Por qué? Y porque no estoy haciendo lo que es correcto a la hora del análisis de los datos de entrada y de salida. Porque acá me dice el menor número de la lista. ¿Está? El menor número entero de lista. Que podría haberle obviado el entero. No hace falta porque ya sabemos que la lista es de número entero por el dato de entrada que tiene. Sino que podría haber puesto directamente el menor número de lista. Y a este le voy a llamar men. Le voy a llamar men. De menor. Perfecto. Ya analizamos los datos de entrada y los datos de salida. Estaban bastante sencillos encontrar esto acá en esta formulación. Vamos a los casos de prueba. Primer caso de prueba. Vamos a decir que n es 5, con lo cual a Liz, como vimos, como es la lista, es una lista de n números, si n vale 5, le tengo que poner 5 números. Entonces, y que sean enteros, entonces le voy a poner el 8, le voy a poner el 12, le voy a poner el -1, le voy a poner el 0 y le voy a poner el 2. Genial. En este caso, para esta lista de números, ¿quién es el menor? El -1. Menos uno. -1. Genial. Perfecto. Vamos a hacer otro caso de prueba. N igual a 7 y en la lista vamos a poner -3, 0, -1, -5 y 8. 1, 2, 3, 4, el 8, el -2 y otro 0. Ahí están los 7. Y nuestra salida tiene que ser que el menor es... Menos 5. Menos 5. Genial, -5. Buenísimo. La tienen clarísima lo que hay que hacer, porque además lo hicieron, y lo hicieron correctamente. Para el primer caso dijeron -1, está perfecto. Para el segundo caso dijeron -5 y está perfecto. ¿Cuál es la estrategia que usamos para hacer eso? Cuéntenmela acá. Seguramente muchos de ustedes ya tienen conocimiento de esto, pero no quiero que se piensen en eso que ya conocen, sino que ¿qué hicieron acá para decirme que es el -1 y el -5 en cada caso, ¿no? Pero vamos a poner para que sea el -1. Vamos, pero nos centremos en un caso. ¿Qué fue lo primero que hicimos acá para esta solución? Darle valor al número. Ini- No, porque el número no existe. Indicar un valor a n Ajá, ¿para qué? para así obtener la lista de números. Con n no obtengo la lista de números yo. Digo, Para obtener la la cantidad cantidad de números enteros de Lis. Ajá, bien, sí. ¿Para qué quieren esa cantidad? ¿Para qué quieren ustedes esa cantidad?
para saber cuántos números hay en la lista. Sí, ¿para qué la necesitan? Para saber cuántos números hay que ingresar. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la tarea? Esto ya lo vimos, estamos repasando lo que vimos en la clase pasada. Ingresar un valor para n. No, ¿para qué necesitan el n? Para ingresar, ¿qué necesitan el n? Para ingresar la lista. Entonces, la tarea es ingresar La lista de números. la lista de números. Acuérdense que cuando la estrategia hablábamos nosotros acá, enteros. Conociendo. Estoy poniendo exactamente lo mismo que les enseñé cuando vimos lista conociendo la cantidad. O sea, no se deben olvidar esas cosas. Esto ya lo hicimos. Y cada vez que le toque trabajar con una lista de números y donde conocen la cantidad, la tarea es ingresar la lista de números enteros conociendo la cantidad. Ese ingreso ya viene incorporado el ingreso de n. Entonces nosotros tenemos que hacer esa abstracción de decir, che, yo ya lo conozco esto, yo ya sé qué se hace. ¿Por qué? Porque ese ingreso de la lista de números enteros conociendo la cantidad lo hace esta componente que se llama la componente de entrada incondicionada. Y la componente de entrada incondicionada a nosotros nos indica que hay que ingresar el tamaño. Entonces ustedes tienen que tener esa capacidad, o la tienen que adquirir esa capacidad de poder relacionar las cosas en base a lo que están aprendiendo. Y no inventar todas las veces lo mismo que quieran hacer, digamos. O sea, como que lo están pensando por primera vez al problema y no. Es algo que yo ya hice antes. Entonces, esa experiencia me tiene que servir para poder resolver estos problemas. Obviamente que aparecen cosas nuevas, pero muchas veces son cosas que yo ya aprendí. ¿Qué le va a pasar en el parcial? Que muchas de las cosas que ustedes tengan que aplicar ya las resolvieron antes. En distintos ejercicios, nada más que nosotros le ponemos una formulación en donde van a tener que tomar una parte de uno que resolvieron, van a tener que tomar otra parte de otro que resolvieron, porque las ideas que ya tienen las van a tener que replicar ahí en el parcial, que es este sábado. Entonces, yo mientras más ejercicios resuelvo, más confiado tengo que ir a un examen, porque se supone que pude aplicar muchos conceptos y muchas ideas a la hora de la resolución. Bien, ahí está la primera tarea. Ingresar la lista de números enteros conociendo la cantidad, obviamente, porque conozco la cantidad de números de la lista. Eso automáticamente me lleva a relacionarlo con la componente de entrada incondicionada, como vimos en la clase del miércoles pasado, creo que fue. Ahora, perfecto, ya tengo la lista. ¿Cómo se trabaja una lista de números enteros? Repasemos de nuevo, de a uno por vez. O sea que a mí a la lista me va a ir cayendo. Según el primer caso de prueba, primero el 8, después el 12, después el menos 1, después el 0 y después el 2. Cada numerito va a ir cayendo adentro de la lista. Pero de a uno por vez. No caen todos juntos porque eso ya sabemos que no se puede. ¿Qué hicieron para decirme que el menos 1 es el menor? Porque nosotros visualmente ya sabemos que el menos 1 es el menor en el primer caso de prueba y visualmente ya sabemos que el menos 5 es el menor en el segundo caso de prueba. Eso lo sabemos apenas miramos los datos. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hizo nuestra mente para decir que eso era el menor? Comparando los números. Ajá. ¿Cómo comparaste los números? Perfecto. Hay que hacer una comparación, estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿cómo comparaste los números? Porque vos a los números no los conoces a todos de entrada. Vos conoces de a uno por vez. Primero tomé el 8 y después me fijé si el 12 era menor o mayor. ¿Por qué tomaste el 8? Porque era el primero de la lista. Perfecto. Hasta ahí me encantó. Al 8, cuando me llegó el 8, como era el primero, no hacía nada. ¿Por qué? Porque para mí es el menor, porque si hay uno solo,
Si en la lista hubiese uno solo y fuera el 8, ¿quién sería el menor? El 8. Genial, fabuloso. Esa idea está buenísima. Entonces, al primero lo trato distinto. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿no? Al primero lo trato distinto. ¿Por qué? Bueno, porque el primero tiene que ser el menor. Perfecto, está bien. Vamos, ya tengo el 8. Para mí el menor es el 8 porque es el primero. ¿Después qué hago? Lo comparé con el siguiente para saber si el siguiente era menor o mayor. Ah, después de ingresar el siguiente, que el siguiente era 12, lo comparé con el que yo ya tenía antes como menor. ¿Quién era mi menor? El 8. Perfecto. ¿El 12 es menor que el 8? No, no era menor. Entonces, Lo volví a comparar con el siguiente, al 8. menos 1. ¿Es menor que 8? Sí. Sí, entonces ¿qué hago? Ahora el 1 lo comparé con el siguiente. ¿Y cómo haces para compararlo con el siguiente si me está faltando algo en el medio? Fíjate, va de nuevo. Lo vamos a pensar de nuevo. Al 8 lo agarro y digo, el menor es 8. ¿Por qué? Porque es el primero. Ahora agarré el 12. Al uno se lo pone en la primera posición y se lo compara con la segunda, la tercera y así de manera consecutiva. Pero ¿cómo hacemos esa comparación? Porque está interesante. La estrategia fuerte de esta formulación es cómo hacemos la comparación. Esa es la estrategia fundamental a pensar acá. No cómo ingresar a la lista de números, porque eso ya lo sabemos. La estrategia a pensar es cómo hago la comparación. Y tiene una técnica, obviamente. Entonces, va de nuevo, dije, el 8 es el menor. ¿Por qué? Porque es el primero. Genial. Después llega el 12. Entonces ahora el 12 lo voy a comparar con el que yo digo que es menor. ¿Quién es en este momento? El 8. Perfecto. ¿El 12 es menor que 8? No. Descartado el 12, me quedo con el 8 como menor. Ahora llega el menos 1. ¿El menos 1 es menor que 8? Sí. Entonces lo desplazo al 8 y me quedo como menor el menos 1. Ya el 8 ya no es el menor, no tiene sentido que lo guarde. Llega el 0. ¿Es menor que menos 1? No, porque acuérdense que yo ya había guardado como menor el menos 1. El 2, ¿es menor que menos 1? No, no me sirve, listo. No hay más, el menor es menos 1. Genial, ¿qué es lo que mostramos? Fijémonos en la siguiente lista, la del caso de prueba 2. El número es menos 3, el primero. Entonces ese va a ser mi menor. Fíjense lo que va a pasar acá, yo se los voy a representar acá abajo. Tengo la variable menor. El primero, que es el menos 3, arranca como menor. ¿Por qué? Porque es el primero de la lista. Después agarro el 0. ¿Es menor que este? No. Chao, no me sirve el 0. Agarro el menos 1. Acá no quiere decir que está llegando el ingreso, se hizo el ingreso de este valor. El menos 1. ¿Es menor que este? ¿Que el que tengo guardado? No. El menos 5. ¿Es menor que menos 3? Sí, perfecto. Este ya no me sirve. Ahora me sirve el menos 5. Porque era menor que menos 3. ¿El 8 es menor que menos 5? No. ¿El menos 2 es menor que menos 5? No. ¿El 0 es menor que menos 5? No. Listo. ¿Quién quedó el menor? El menos 5. Y eso es lo que hizo su mente. Aunque ustedes no lo crean, eso hizo. Fue comparando de a uno por vez. Quedándose con el menor. El primero que vieron, ese para ustedes era el menor. Y después agarraron los otros numeritos de a uno por vez y lo fueron comparando como se lo mostré recién. Lo comparaban siempre con lo que ustedes pensaban que era menor. ¿Qué pasa? Que eso lo hacemos tan veloz en nuestra cabeza porque lo tenemos tan claro y sobre todo con números tan sencillos que lo hacemos muy rápido. Bueno, de nuestra parte está aprender a eso que hacemos muy rápido a la hora de pensar, tratar de ver cómo es la estrategia. Entonces acá, ingreso a la lista de números enteros conociendo la cantidad y digo, para cada número de la lista, ¿se acuerdan que era así? ¿Qué tengo que hacer para cada número de la lista? Determinar si es el menor. Sí, pero ¿cómo lo haríamos? Fíjate, va de nuevo. Comparando, profe. Es que fíjense, ¿no? Yo lo voy a volver a expresar para que piensen la estrategia. Sí, la estrategia es, perdón, me gustó, para cada número de la lista,
repetir. Determinar si es el menor, dijo la compañera. Perfecto, eso es lo que vamos a hacer. Pero yo quiero que ahora pensemos cómo determinamos el menor. ¿Sí? La tarea es determinar el menor. Pero ahora queremos ver cómo se determina ese menor. Está perfecto la tarea. Determinar el menor de la lista. Genial. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer con cada número de la lista? A ver. Como es el primero, lo guardo directamente como menor. Estoy trabajando con el segundo caso de prueba. Como es el primero, lo guardo como el menor. Ahora, al segundo lo comparo con esto. No es menor, no me sirve. Al tercero lo comparo con esto. No es menor, no me sirve. Al cuarto lo comparo con este. Menos 5 es menor que menos 3, sí, genial, lo cambio. Al quinto lo comparo con este. Al sexto lo comparo con este. Y al séptimo lo comparo con el menor. Con lo que está almacenado en la variable menor. Como ninguno era menor, no cambio nunca. Y ya. Lo voy a volver a hacer a ver si se dan cuenta de cuál es la estrategia. Al menos 3, como es el primero, lo guardo. Al segundo lo comparo. Al tercero lo comparo. Al cuarto lo comparo, como es menor, lo cambio. Al quinto lo comparo. Al sexto lo comparo. Y al séptimo lo comparo. ¿Qué hay que hacer para cada número de la lista? Profe, ahí se está refiriendo al repetir para. No, no importa. Eso es lo de menos. Contar. Listo. Vamos de nuevo. Lo voy a hacer de nuevo. Se tienen que dar cuenta. Esto, con tantas veces que lo repito, se tienen que dar cuenta cómo es la estrategia para determinar el menor de la lista. Al menos 3, como es el primero, lo guardo en menor. Al segundo lo comparo. Al tercero lo comparo. Al cuarto lo comparo. Como es menor, lo cambio. Al quinto lo comparo. Al sexto lo comparo. Y al séptimo lo comparo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para cada número de la lista? ¿Qué hicimos acá para cada número de la lista que ingresó? Para el menos 3, para el 0, para... ¿Qué hicimos? Y lo comparamos con el menor, ¿A todos los comparaste? a cada uno, digamos. O sea, a todos los comparaste porque dice que hay que hacer para cada número de la lista. Borro de nuevo. Para cada número de la lista y para todos los números estos que están ahí, ¿no? Entonces, como menos 3 es el primero, lo guardo el menor. Al segundo lo comparo, al tercero lo comparo, al cuarto lo comparo, como era menor lo cambio, al quinto lo comparo, al sexto lo comparo y al séptimo lo comparo. Como ninguno era menor, no cambié nada acá, pero fui comparando. ¿Qué hice con cada número de la lista? Lo enumeraba. No enumeré nada. Lo compara con el primer menor, con el primero de la lista. Mire, va de nuevo. ¿No se están dando cuenta? Lo vamos a hacer hasta que nos cansemos de hacer. Los números van ingresando de a uno por vez, acuérdense, ¿no? Va ingresando de uno por el primero el menos 3, después el 0, el menos... todo esto. Bien. Como el menos 3 es el primero, lo guardo en la variable. Como menos 3 es el primero, lo guardo en la variable. Ahora, el segundo lo comparo. ¿Es menor que este? No. Al tercero lo comparo. ¿Es menor que este? No. Al cuarto lo comparo. ¿Es menor que este? Sí. Entonces reemplacemos lo que había acá por ese nuevo menor. Al quinto lo comparo, no es menor. Al sexto lo comparo, no es menor. Al séptimo lo comparo, no es menor. ¿Qué hice para cada número de la lista? Tomar el Profe. primer número de la lista y comparar con cada uno de ellos. ¿Puede ser con la distancia entre 0, profe? No, nada que ver. O sea, Profe, puede ser que ingresó. primero asigne eh, un, una Sería, a ver. variable, Ajá.
Claro, asigna una variable y después aquel número que es menor lo va almacenando, ¿o no? Eso es lo que vamos a lograr hacer, digamos, lo que queremos hacer. Es verdad. Pero todavía no se están dando cuenta de la estrategia porque hay algo muy determinante y muy particular que no lo están viendo. Y se lo estoy repitiendo ya, esta es la sexta vez. Pero no lo están viendo porque no lo están queriendo ver, ustedes están yendo mucho más allá. La cuestión es por Sería, eso un poco más sencilla. sería ingresar los números. Sí, Uno ya, por ya vez. está. Ya ingresé a los números. Los números yo sé que ingresan de a uno por vez. Eso lo tenemos clarísimo porque es la primera tarea. Alguien se va a encargar. Ese alguien es la componente de entrada incondicionada, que los números ingresen de a uno por vez. Ahora, cuando los números me van ingresando de uno por vez, yo tengo que trabajarlos. Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior. Me van a ingresar de uno por vez, yo lo tengo que trabajar. Bueno, ¿cuál es el trabajo que tengo que hacer ahora? Determinar el menor. Que lo dijo muy bien la compañera, que de los números que yo ingrese tengo que determinar el menor. Ahora, ¿cómo determino el menor? Es lo que quiero explicar, porque a partir de lo que yo le estoy explicando va a aparecer una componente de determinación de menor. ¿Estamos? Que tiene un poco de variantes, tiene unas variantes. Ustedes seguramente ya les voy a explicar cómo, las variantes que tenemos, pero yo quiero que ustedes entiendan el razonamiento de por qué es así la componente, porque si no, de última le digo, che, esta es la componente, aplíquenla, ya, me desentiendo, más rápida mi clase. Pero no es la idea es que lo comprendan y que terminen de entender por qué hace tal cosa. Bien, ahora se van a tener a dar cuenta, bien. Van a ir ingresando los datos de a uno por vez. Lo tenemos claro porque eso se encarga la componente de entrada incondicional. Como -3 es el primero que ingresó, cae directamente en la variable menor. ¿Por qué? Porque es el primero. No hago nada con ese. Solamente digo que ese es el menor. Ahora, como 0 es el segundo, lo tengo que comparar con este menor. Como no es menor, no hago nada. Como -1 es el tercero, lo comparo. No hago nada. Como el -5 es el cuarto, lo comparo. Y como es menor, sí cambio esto que tenía antes porque lo tengo que actualizar, porque ya encontré uno menor a este. Lo mismo con el quinto, lo mismo con el sexto y lo mismo con el séptimo. A ver, ¿cómo sería la estrategia? Para cada número de la lista, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Profe, Identificar si es menor. No. Comparar. Asignarle un valor ¿A quién? a cada número de la lista. No, ya tiene el número de la lista, ya está ingresado. Al menor. Ya, por ser que le dije que ingresan los números. Los números ya van ¿Profe? ingresando. Sí, decimos. estaría bien que mi segundo paso sea primero asignar a mem el primer número de la lista. Ahí Y vamos después a el llegar. tercer paso sería para cada número de la lista determinar si número es menor a mem y si Ya, es lo vamos menor a lo llegar. asignamos a número. Sí, ahí vamos a llegar ahí. Pero, ¿qué es lo primero que tuve que hacer yo? ¿Qué es lo primero que... Cambiar. ¿Qué es lo primero? A ver, Ser que cada dale, número guardado se lo compare con el siguiente número. no. Vamos a ver, para cada Sería, número de la lista, ¿qué es lo primero que hice? Miren lo que hice. El compañero dio la respuesta que estuvo muy buena en la anterior. El -3, como es el primero, lo guardo. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Almacenar. Comparando. Sí. ¿A quién estoy almacenando en menor? Al primer dato de entrada. Ujú. Al primero de la lista. ¿Y cómo saben ustedes que es el primero? porque es el que se ingresó primero. ¿Pero cómo sabes? ¿Y cómo sabes que después el otro no es el primero? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Asignar. No No. determinar. Ingresar Si el es primer que- número de la lista. El orden. Si es el primero. O sea, yo tengo que saber, che, ¿este es el primero? Sí, es el primero. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el primero? Una cosa distinta a lo que tengo que hacer con el resto.
Porque yo les dije antes, el primero se lo trata distinto. Entonces, para cada número de la lista yo tengo que determinar si es el primero. Porque si es el primero, yo directamente tengo que asignar a men ese primero. Al primero de la lista. ¿Qué es lo que hice? Digamos, no estoy inventando cosas. Dije, y les dije, como es el primero, lo tengo que guardar en men. Entonces, y después dije, como es el segundo, lo tengo que comparar. Como es el tercero, lo tengo que comparar. Como es el cuarto, lo tengo que comparar. Ahí estaba la estrategia. Yo tengo que saber si es el primero o no es el primero. Porque al primero lo trato distinto que el resto. Al segundo, al tercero, al cuarto, a todo lo que vengan después, le hice otra cosa distinta a lo que le hice al primero. ¿Por qué? Porque el primero no tengo con quién compararlo. Entonces, si es el primero, no hay comparación posible para hacer. No hay comparación posible para hacer. Entonces, al primero lo tengo que guardar como menor. Y después, si no es el primero, y sí, compararlo. Hay que determinar si el número, si list le pongamos, porque si no ya sabemos que estamos ingresando en list. Si list es menor que lo que yo tengo en men. Porque si es el primero, lo guardo. Y si no es el primero, lo comparo. Ahí estoy comparando, determinar si list es menor que men. Si es así, tengo que asignar a men el valor de la lista. Y si no, nada, porque dijimos, si no es menor no me sirve. No tiene sentido. Y fíjense que eso es lo que yo le estaba indicando cuando hablaba. Como es el primero, lo guardo. Como no es el primero, me fijo si era menor que lo que ya tenía. Y eso está escrito ahí. Si es el primero, lo asigno. Al primero de la lista lo asigno como menor. Si no es el primero, lo comparo con el menor. Y esa es toda la estrategia. Tercer paso, obviamente, como tercer paso al final es mostrar men, lo que yo almacené en la variable men. Y esa es la estrategia que se persigue. Ahora, ¿cómo armamos esta estrategia? Distintas formas hay. Yo le voy a mostrar cómo armaría si sigo a rajatabla esto. Después le voy a mostrar una variante, que es la que ustedes vieron en teoría. Pero cualquiera de las dos está bien. ¿Está? Ustedes vieron una en teoría. Esta es una variante de esa, pero pensando en lo que yo quiero hacer. ¿Por qué le muestro esta variante? Porque después nos sirve para un montón de otras cosas, que por ahí la que yo vi en teoría la tengo que ajustar a esta. Entonces ya directamente veamos esta, que hace lo mismo. Es exactamente lo mismo. De distinta forma, pero hace lo mismo que la que están viendo en la teoría, que habla de determinación de menor, obviamente. Ya tienen una componente esta. Pero esto es lo que yo pensé. Si es el primero, hago una cosa. Y si no es el primero, hago otra. Genial. Nos vamos a llevar esta estrategia para otra página y vamos a armar el diagrama de esto. Porque acá es este es el costo nuestro. Esta es la parte, nuestro talón de Aquiles, digamos. Pensar en la estrategia de cómo se hace. Una vez que la aprendí una vez, de cómo se hace la estrategia para determinar un menor, ya lo aplico todas las veces que quiero determinar un menor, con las variantes que seguramente me pueden llegar a pedir el ejercicio. No siempre son las mismas variantes. Me llevo la estrategia acá. Ahí está. Profe, Bueno, disculpe. Sí.
Decir, ¿Podría poner el si no como un tercer paso y un cuarto paso en mostrar? no, porque va todo de la mano. Sí, pues si querías poner numerarlo, sí, pero va todo de la mano acá. Si no, determinar si lista es menor, porque esto es lo que tengo que hacer para cada número de la lista, tengo que hacer esto. Por eso es que lo puse ahí. Si querés numerarlo, numerá. Acuérdense que la estrategia es más una idea de lo que tengo que resolver y no es algo formal, no es algo que nosotros a ustedes les vayamos a pedir que impliquen esto, no. Nosotros vamos a pedir lo que está al lado, que es el diagrama. Pero para poder llegar al diagrama, yo, como desarrollador de esta solución, tengo que tener la capacidad de hacer eso, de darme cuenta de qué es lo que quiero hacer, para poder aplicarlo en todas las cosas, porque obviamente problemas que se le van a presentar son problemas nuevos, en base a cosas que ya conocemos. Bien, ¿con qué vamos a ingresar la lista de números enteros conociendo la cantidad? Selección de componentes, ¿se acuerdan? Era el siguiente paso. ¿Qué componente me sirve acá para esto? Y ya la vimos, y ya la conocemos, y sabemos que es la... Entrada incondicional. Exactamente, perfecto. Sabemos que es la entrada incondicional. Ahora, ¿alguien se acuerda cómo era la entrada incondicionada? Que yo quiero armar la entrada incondicionada, que me va a permitir ingresar a la lista de números y nada más. No quiero armar otra cosa, no quiero armar todo el resto. Quiero armar solo el paso 1. N, o sea, ingresar la cantidad de números. Ajá, Ingresar el N. perfecto. Me decía ingresar N. Genial. Ingrese N. ¿Qué más decía la componente de entrada incondicional? Un ciclo incondicionado. Genial. Un ciclo incondicionado que Que va iba... de I igual a 1 a N en paso 1. Perfecto. De A1 a N. ¿Y qué más decía la componente de entrada incondicional? Ingresar la lista de números. Que la primera tarea que se hacía en el ciclo era ingresar un número de la lista. Genial. Si ustedes miran lo que decimos en la clase pasada, es lo mismo. ¿Y por qué? Porque la componente sirve para eso. Para ingresar una lista de números. Esto me permite hacer el ingreso de la lista. Ingreso el primero, ingreso el segundo, ingreso el tercero, ingreso el cuarto, todos. Hasta ahí solucioné esto. Genial. Como me aprendí la entrada incondicional, ya sé ingresar los números. Esto puede sufrir variantes después. Ya vamos a ver cuáles son las variantes que puede sufrir, pero puede sufrir variantes. No es que siempre sea igual. Pero ¿cuántas variantes puede sufrir? Mínima, pequeña. No, no es que va a cambiar toda la componente, no. En un momento lo vamos a ver. Bueno, ahora dice determinar si es el primero o no es el primero. ¿Con qué herramienta podemos hacer eso? Che, yo quiero saber algo. Si es o no es. Con la componente alternativa. Exactamente, pero ¿cómo voy a saber si es el primero o no? ¿Nos faltaría la condición? Claro, ¿cuál sería la condición? Mm, Una bandera. Puede ser una bandera, genial, fabuloso, sí, es una idea, fabuloso, totalmente. Entonces yo, para usar una bandera, tengo que, obviamente, inicializar. Ya lo vimos esto también en la clase pasada. Si yo quiero utilizar una bandera, miren cómo se va construyendo mi diagrama, ¿no? En base a lo que yo voy viendo, voy ajustando las cosas que quiero. Entonces, como yo quiero usar una bandera, tengo que inicializarla. Normalmente la inicializo en 0. Y acá lo que voy a hacer es, si la bandera está en 0,
¿Se acuerdan que había che, la herramienta para saber si pasó o no pasó algo era una bandera? Entonces, si la bandera está en cero, lo voy a poner por acá, si no, no me va a alcanzar. Si la bandera está en cero, significa que es el primero. ¿Y por qué significa que es el primero? Y bueno, porque yo le inicialicé en cero. Ingreso un valor y la bandera está en cero, es el primero. Ah, bueno, si es el primero, lo inicializo con ese valor, la variable menor. Pero además, tengo que cambiar la banderita para que por acá yo no ingrese nunca más, solo va a ingresar si es el primero. Ahí es determinar si es el primero o no. Si la bandera está en cero es el primero, si la bandera está en 1 ya no es el primero. Entonces, fíjense lo que pasa acá, ¿no? La bandera la pongo en cero, perdón, la inicializo en cero, la evalúo. Si está en cero es el primero. Entonces, asigno a menor el valor de el primero. Y si no, bueno, y cambio la bandera, y si no, va a ser por el lado del si no, que no es el primero. Ah, y si no es el primero, tengo que determinar otra alternativa. Determinar si lis es menor que men. Entonces ahí pregunto esa condición. Si lis es menor que el menor, si es verdadero, asigno a men lis. Genial. Es igual a lis. Y si es falso, nada. Entonces no hago más nada. Y ahí hice la estrategia que quería. Tercer paso, cuando salgo, muestro el menú. Ni más ni menos lo que escribí ahí. Ingreso la lista con la entrada incondicionada, que lo hice primero. Después, si era el primer elemento de la lista, lo asignaba a menor, y si era falso, comparaba el elemento que ingresé con el menor. ¿Por qué? Porque si no era el primero, ya había números con quien comparar en la variable menor. La variable menor ya tenía valor para poder comparar. Y esta es la componente de determinación de menor. Una forma de armar la componente de determinación de menor. Porque existen muchas formas de la determinación de menor dependiendo de lo que estemos hablando. En este caso estamos hablando del menor de toda la lista, sabiendo que existe y es único. O sea, porque eso puso la formulación. Pero hay otra forma de armar lo mismo. Y se la voy a poner acá al lado. Esto es como lo hicimos nosotros, en base a lo que nosotros pensamos y está perfecto. Y acá armé la componente de determinación de menor. ¿Qué hace esta componente de determinación de menor como nosotros la vimos acá? Utiliza una bandera para identificar si es el primero o no. Si es el primero lo asigna y si no es el primero lo compara. Esa es la estrategia de solución. Ahora hay otra, que se evita la bandera. ¿Por qué? Y porque estábamos trabajando con toda la lista. No hace falta la bandera si estoy trabajando con toda la lista. La bandera nos va a hacer falta en su momento, por eso se le estoy mostrando esta forma de crear la componente de menor. Pero cuando yo estoy buscando el menor de toda la lista, no hace falta que use la bandera. ¿Por qué? Y porque hay otra forma de hacer esta componente, que por ahí la dijo un compañero, que estaba muy buena lo que es, y que es la componente de determinación de menor, como la vimos, o como la vieron en la teoría. El ingreso es el mismo. Voy a borrar esto. El ingreso de n se mantiene porque es la componente de entrada incondicionada.
Voy a hacer el dibujito de nuevo. La componente de entrada incondicionada, que acá dice que se ingresa n, y acá hay un ciclo de i, pero se hace una pequeña modificación en la componente de entrada condicionada porque ya no quiero que vaya desde 1, sino que creo que vaya desde 2 hasta n. ¿Y por qué quiero que vaya desde 2 hasta n? Ay, no me va a alcanzar el lugar, perdón. Vamos a borrar un poco esto. Voy a hacer más abajo. Si no, no me voy a ingresar. Vamos a hacerlo más abajo. Pic. Acá es el ciclo de i, en vez de ir de 1 va desde 2 hasta n. Y acá adentro va el ingreso del i. ¿Para qué va el ingreso del i? Porque acá si voy a ingresar, ¿qué significa que el i vaya desde 2 hasta n? Que acá voy a ingresar el i desde qué valor? Desde el segundo en adelante. Fíjense que acá ingresaba desde el primero hasta el último, y acá va desde el segundo en adelante. ¿Y por qué? Porque cuando vi la estrategia, vi que al primero había que tratarlo distinto. Y como estoy buscando el menor de toda la lista, lo que yo voy a hacer es ingresar el primero por separado y asignárselo a la variable menor. Esto que yo puse con la bandera, si la bandera era igual a 0, inicializo la variable menor, lo saqué. ¿Por qué? Porque al primero lo trato distinto. Entonces lo saqué, ingresé el primero por separado y se lo asigné al menor. Acá acabo de hacer una variante a lo que yo conocía como la componente de entrada incondicionada. Porque la componente de entrada incondicionada iba desde 1 hasta n. Bueno, acá le modifiqué un poquito. ¿Por qué? Porque lo necesitaba para adaptar mi estrategia a lo que yo quiero. Y acá adentro, como ya sé que acá va desde el segundo en adelante, directamente pongo lo que hice cuando no era el primero. Entonces, ¿qué hago? Pongo una alternativa para decir que si lis es menor que el menor, menor o igual a lis. Y como salida, muestra el menor. Ambos diagramas hacen exactamente lo mismo. ¿Con qué? Con estrategias distintas. Acá usamos una bandera, en el de la derecha, en el más grande, usamos una bandera para identificar si es el primero o no es el primero. En el de la izquierda, directamente ingresamos el primero por separado y se lo asignamos a la variable menor. ¿Ya? Porque el primero tiene que ser el menor. Y después, en nuestro ciclo de la entrada incondicionada, en vez de ir desde 1, vamos desde 2, porque el primero ya lo ingresé afuera. Entonces, obviamente, es lógico que vayamos a ingresarlos desde el segundo en adelante. Y con el segundo, lo que hacíamos cuando no era el primero, o sea, que desde el segundo en adelante hacíamos esto, fíjense que es lo mismo. Si lis es menor que men, menor o igual a lis. Tenemos las dos formas. Ustedes la que vieron en teoría y la que tienen escrita también en los apuntes es esta. Esta es la que tienen ustedes escrita. Que está perfecto. ¿Por qué? Porque me ahorro la bandera. Pero la de al lado, ¿está bien o está mal? Está perfecta igual. Pero es otra forma de pensar lo mismo. Y a partir de ahora ustedes van a empezar a ver que le van a surgir distintas ideas a cada uno de ustedes para resolver distintos problemas. Y está igual de bien si es que funciona correctamente. Cualquiera de las soluciones que ustedes piensen está bien. Pero ¿por qué me interesa que veamos esta que es la grande?
porque después cuando le empecemos a meter cosas al menor, nos va a servir mucho esta de la derecha. Porque acá recuerden que lo que estamos viendo es el menor de toda la lista. Por ahí nosotros no buscamos el menor de toda la lista. Buscamos el menor de los que cumplen cierta condición. ¿Tá? Cuando los números cumplen cierta condición, quiero buscar el menor. Por ejemplo, si a mí me dicen, dado una lista de números, de n números enteros, determinar el menor de los pares. Determinar el menor valor de los que son pares. Piensen ahora que ya no puedo resolverlo como ninguno de estos dos. Tengo que pensar otra estrategia. ¿Por qué? Porque ahora, además de averiguar si era el primero o no era el primero, tengo que averiguar si era par o no era par. Porque a los impares ni me interesan solo los pares. ¿Se entiende? Entonces estas dos estrategias las voy a tener que tener muy frescas a la hora de la determinación del menor para saber cuál me sirve en cada caso, digamos. Y si aprendí la de menor, la de mayor es exactamente lo mismo, cambiando el nombre de la variable, en vez de men le ponemos maj, y en la comparación acá, o acá, en la que yo quiero utilizar, en la comparación que yo quiero utilizar, tengo que poner si lis es mayor que el mayor en vez de menor, porque no tiene sentido. ¿Sí? Y acá, hasta acá vamos a llegar hoy, porque ya es mucho lo que le di. Esto es lo que se conoce como la componente de determinación de menor. Se las voy a marcar. Se las voy a marcar con azul a la Profe, componente de determinación de menor. Sí. ¿me podría explicar un toquecito ese de la bandera igual a 1 que puso abajo de men igual a list? Ahí voy. Le estoy marcando con azul lo que es la componente de determinación de menor. ¿Qué es lo que dice la componente de determinación de menor? Para que vean. La componente de determinación de menor dice asigna a la variable men el primero que cumpla con lo que vos estás buscando. En este caso, el menor de toda la lista, el primero de la lista. Estoy diciendo cómo es la componente, ¿no? La componente dice, primero asigname en una variable menor el primer valor con el que querés empezar a comparar los menores. El primer valor con el que querés empezar a comparar los valores. Entonces, si fuera el de toda la lista, el primero de la lista. Si fuera el menor de los pares, el primer par. Si fuera el menor de los primos, el primer primo. Si fuera lo que sea, el primero con el que yo quiero arrancar a comparar los datos. Y después, con el resto de los elementos que cumplan la condición que vos querés, en este caso es de toda la lista, por eso no hay ninguna condición, comparalo a ese elemento con lo que tenés almacenado en menor. Si es menor, cambiame y actualizame la variable men. Acá tenemos lo mismo. Inicializa la variable men con el primer valor que quieras comparar. Entonces, el primero de la lista. Acá utilicé una bandera para determinar si era el primero o no. Y para los que no eran el primero, comparar. ¿Cómo sería una prueba de escritorio de ese pequeñito? Del de la izquierda. Ahí lo hacemos si querés. Y fíjense que las dos partes que le marqué en el derecho y en el izquierdo y en el derecho, tienen lo mismo. La inicialización de la variable menor y la comparación del elemento con el menor. Nada más que lo tienen en lugares distintos. Pero la componente de determinación de menor es eso. Inicializar la variable menor en un valor en el que a mí para la estrategia que estoy planteando sea el correcto, el primero de la lista en este caso, y después el resto compararlo con esa variable menor. Hay que identificarlo el primero por separado. Si quieren hacer la prueba de escritorio de acá, yo voy a hacer un poquito lo primero que empezamos. A ver, acá, La prueba de escritorio sería la variable n, la variable list, la variable men, la variable i
Y más nada. Y ya es la salida. N, 5. Vamos a tomar el primer caso de prueba que teníamos por ahí. Liz era el 8. Fíjate que dice, ingresa N, 5. Ingresa un valor para Liz, el 8. Porque era el primero que yo había ingresado ahí en la lista. A Men, asignar el valor de Liz. Entonces Men toma el valor 8. Perfecto. Ahora ahí va desde 2 hasta N. Bueno, tiene que ir 2 hasta 5. Cuando toma el valor 2, entra e ingresa y el siguiente valor era 12. Entonces, como ingresa al ciclo porque ahí vale 2, entra acá, ingresa un nuevo Liz. Ah, bueno, acá viene el 12. 12 es menor que lo que hay en Men. 12 es menor que 8. No, falso. No hace nada. Vuelve arriba y vale 3. Cuando i vale 3 vuelve a entrar al ciclo. Entonces, cuando i vale 3, este era el menos 1. Cuando i vale 3, en Liz ingreso el menos 1. Liz es menor que Men, menos 1 es menor que 8, sí, va por el lado del verdadero, entonces menor o igual a Liz. Genial, se pierde el 8 y viene el menos 1. Esto es bueno ponerlo acá, a la altura. Menos 1. Terminó el ciclo y vale 4. Cuando i vale 4, ingresamos el siguiente que era 0 en Liz, porque entra el ciclo. En Liz ponemos el 0. 0 es menor que lo que hay en menor. 0 es menor que menos 1. No, no hace nada. Entonces hoy pasa a valer 5. Cuando i vale 5, vuelve a entrar porque tenía que llegar hasta 5. Vuelve a entrar al ciclo. Pone el 2, que era el siguiente valor. 2 es menor que menos 1. No, no hace nada. I vale 6. Cuando i vale 6, como superó al n, porque iba hasta n, se termina el ciclo. Entonces sale del ciclo y ponemos a lo que sigue después, que es menor. ¿Qué hay en la variable menor? Menos 1. Como salida, menos 1. Genial. Funciona de 10. Esta es la prueba de escritorio de este diagrama. Si quieren hacer la prueba van a ver que hace lo mismo. Nada más que aparece una nueva bandera que es la bandera B. Una nueva variable que es la variable de la bandera que se llama B. No hay más nada, pero hace exactamente lo mismo. ¿Y cómo es con la B? Eso es lo que no entiendo, profe. ¿Qué es lo que no entendés? Si podría hacer la prueba de escritorio, ahí lo voy a entender re bien. ¿Querés hacer la prueba de escritorio Es lo mismo que hicimos recién. Vamos a ver, lo hacemos rapidito. Vamos a hacer la prueba de escritorio ¿qué tenemos? B, N, I, Liz y Men. Ustedes tendrían que hacer la prueba de escritorio. No me hacen trabajar a mí con pruebas de escritorio que son tareas de ustedes. Siempre, cuando uno quiere entender un problema, hay que hacer la prueba de escritorio y se termina de entender. Yo los ayudo con las primeras porque son las primeras, pero ustedes tienen que hacer todo esto. Salida. B, 0. Genial, porque arranca el 0. Eso dice el diagrama. Arrancamos en 0. Ingresa N. 5. Ahí tenemos los valorcitos que ya teníamos. Y desde 1 hasta N. Bueno, ya arranca en 1 y va a ir hasta 5. Ingresa un valor para Liz. El 8. Genial. Ingreso un valor para Liz porque entra al ciclo. Vale 1, entra al ciclo. Ingreso el valor para Liz y ahí analizo. ¿B igual a 0? ¿B está en 0? Sí. Está en 0. Ah, bueno, menor o igual a Liz. Menor o igual, ¿cuánto vale Liz? 8. Si te fijas, lo mismo, ¿no? Sí. Menor en 8. Porque es el primero de la lista. Y digo que la bandera está en 1. Genial. O sea, a la bandera le asigno, tachemos acá, el valor 1. Buenísimo, porque ahí decía B igual a 1. Termina el ciclo y vale 2. Cuando i vale 2, ingreso el siguiente valor para Liz, porque vuelve a entrar al ciclo, porque va de 1 a 5. Ingreso el 12. ¿La bandera está en 0? Ya no. La bandera está en 1. Cuando evalúe esto va a ser falso. Ah, bueno, Liz es menor que el menor. 2 es menor que 8. No, no hago nada. Genial, ahora i vale 3. Ah, ya entendí.
Sí, eso. ¿Se entiende? Sí, ya entendí, ya entendí. Genial. Es Y vale como- 3. Cuando i vale 3 ingresa a la lista y acá ingresa el -1. ¿La bandera está en 0? No. Ah, voy por acá. La lista es menor que el menor. -1 es menor que 8. Sí, no cabe. Ahora i vale 4. Ingreso el siguiente valor, que era el 0. ¿La bandera está en 0? No, está en 1. Lo es falso. Lista es menor que menor. 0 es menor que -1. No, no hace nada. Vale 5. Ingresamos el 2, que era el siguiente valor. Y la bandera está en 0. No, falso. Va siempre por el falso. Era 2 es menor que -1. No, falso. Y se incrementa en 1 más, 6. Como superó el valor de n, se termina el ciclo. Y después dice, mostrar lo que hay en la variable men. ¿Qué hay en la variable men? -1. Genial, -1. Y la salida es -1. Es lo mismo. Nada más que en uno utilizo la estrategia de la bandera para determinar cuál era el menor. Y en el otro utilizo la estrategia de decir el menor lo ingreso solo por separado. ¿Terminaste de entender el objetivo de la bandera? Sí, profe, pero ¿no se podría poner ahí también el 2, bandera 2, 3, 4? ¿Para qué? Para distinguirlo del 1, del 0, por decir. Ah, acá cuando yo le cambio b igual a 1, Claro, podés poner b igual a 2 si querés. Sí, un valor que sea distinto de 0, digamos. claro, para saber que no es 0, entonces nos vamos por el lado del falso. Claro, vos si es 0, significa que es el primero, porque al primero lo tratás distinto. Claro, claro. Primero- ¿Es válido ponerlo así? Póngale que nos den en el parcial. ¿Es válido poner B después 2, 3, 4 hasta el 5? Es que ¿a dónde vas a poner b2, 3, 4, 5? Porque acá tenés que b igual a 1 nada más, porque el objetivo de la bandera es identificar si pasó algo o no pasó algo, ¿entendés? No tiene otro objetivo. Ah, ok. Sí, 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 sí. No hay más objetivo que ese, digamos. Así que bueno. Ese era. Ese era el tema de lo que queríamos que veamos hoy, que era la determinación de menor. ¿Y que no hay una sola estrategia para determinar el menor? Nosotros arrancamos viendo una que es esta, la que les mostré ahí en la izquierda, el chiquitito. Ese es lo que nosotros conocemos como componente de determinación de menor. Que al primero lo tratamos distinto, lo ingresamos por fuera. Ahora, no piensen que es la única forma de solucionarlo. Hay varias formas de solucionar el menor, pero siempre con lo mismo. Al primero distinto que al resto. Y ahí se lo marqué en azul lo que es la componente, ¿no? Yo se los marqué en azulcito en los dos lados. Fíjense que siempre es lo mismo. Al primero lo asigno a la variable menor, al resto lo comparo con la variable menor. Bueno, ahora trabajar ustedes. Sigan trabajando, si hay problemas. Profe, ¿y si hay dos números menores iguales? Si hay dos números menores, te va a encontrar uno de ellos. No importa cuál. Por ejemplo, si en la lista está repetido el menor, por ejemplo, que esté repetido el -1. ¿Está? Te va a decir, -1 es menor que -1, no, pero ya te vas a quedar vos con el que el -1 es el menor. Y vas a estar respondiendo correctamente la respuesta. ¿Quién es el menor de la lista? El -1. Ah, pero el -1 está repetido. Bueno, no importa, porque también están pidiendo cuál es el valor, el menor valor de la lista. ¿Se entiende? Sí, profe. Hay ejercicios en los que después me dice, che, ¿y cuántos menores hay? O sea, puede haber otro ejercicio que dice, che, el menor es tal. Ah, pero si está repetido, informar cuántas veces está repetido. ¿Se puede saber? Sí. Hay que darle una vueltita de rosca a esto que vimos acá. ¿Cuántos menores hay? Está perfecta la pregunta que hiciste porque es un ejercicio válido después de pensar. Creo que está puesto en el práctico. Que en el práctico creo que está puesto para que lo piense. Ahí Pero eso- tendríamos, Sí, profe, decir. ahí tendríamos que poner la componente también de contador. Claro, porque si lo que vos estás encontrando no es menor, pero es igual, no es menor, pero es igual, tendrías que contar, si es igual es tanto. Eso está muy bueno, el ejercicio que está en el práctico, seguramente lo tienen, porque tiene un montón de cosas para pensar. Y fíjense que estamos elevando el nivel, ¿no? Recuerden, bueno, para todos, recordar lo que dije el viernes. Nosotros vamos a tener clase el viernes
a la mañana. Y todo aquel que quiera recuperar la clase del lunes, yo las voy a estar dando de manera presencial el viernes a partir de las 6 de la tarde. Como es antes del parcial, lo que vamos a hacer es repasar ejercicios del estilo de parcial, aplicando las componentes que ustedes ya se las van a saber hasta el viernes a la mañana, porque nos falta ver una más, nada más que la de determinación de primo, que es la última que nos falta ver, y ya con eso terminamos, no hay más componentes para ver. ¿Tá? Ya sabemos la de menor y la de mayor. Vuelvo a repetir que la de menor es esta, y la de mayor es similar, nada más que cambiando la comparación. Así que empiecen a pensar los ejercicios que hay en el práctico. ¿En qué y aula, tratar profe? Nos vamos a juntar el viernes a la tarde, a las 6 de la tarde, ahí abajo en el departamento de alumnos, ¿vieron? Y ahí yo voy a buscar un aula y le voy a decir, vamos a tal aula. Ahí abajo, abajo nomás nos juntamos, en donde ustedes van a ver toda la información de la universidad, en la planta baja, y de ahí nos vamos y decimos, estamos en tal aula, porque no tengo aula asignada para el viernes, así que... ¿Dónde bailan tango? Exactamente, ahí. Nos encontramos ahí a las 6, y de ahí seguramente vamos a estar en aulas de ahí abajo nomás, en la 20, en la 22, en la 24, la que están. Vamos a estar en el primer piso seguro, en alguna de esas aulas, porque siempre a la tarde, los viernes a la tarde no hay tanta afluencia de clases. En la primera que encontremos grandecita, ahí nos vamos a meter. De todas maneras, si ustedes ven, llegan medio tartancho y no estamos ahí, es porque en alguna de las aulas de abajo estamos, así que pueden recorrer la parte de abajo y ya no van a encontrar. Bueno, a trabajar. Es importante que ustedes trabajen y en base a lo que ya aprendieron puedan armar sus estrategias de solución, aplicando cosas que ya vieron. Eso le vamos a tomar en el parcial, ni más ni menos. Ejercicios que ya hayan visto en el práctico o en la teoría, mezcladitos. No van a ser lo mismo enunciado, sino que vamos a empezar a mezclar temas. ¿Tá? De todas maneras, eso lo vamos a ver el viernes en la tarde, si Dios quiere, con ejercicios de estilo parcial. Bueno, a trabajar. Yo me quedo en silencio, cualquier cosa que necesiten, me preguntan. Profe, ¿puede mostrar la otra prueba de escritorio?
Me voy a ausentar 5 minutitos, me voy a preparar un café y ya vuelvo. Así que ya les aviso cuando esté de nuevo para consultas. Ya estoy de vuelta, cualquier cosa consultan. Profe, sobre la prueba de escritorio, Decir, ¿necesariamente la tenemos que poner en el mismo renglón, si es un ciclo o algo así? O sea, sí.
O sea, tratar en lo posible de que las cosas se mantengan alineadas. Sí, hay que tratar de que se mantengan alineadas. Es más claro. Ah, bien, bien. Siempre es más claro una prueba de escritorio así que ponerla todas seguiditas por ahí. Sí, sí, sí. Es que a veces hay casos en los que no se puede tanto. Como que Exactamente. se sobrepone mucho y bueno, ahí se ve Exactamente. complicado. Sí, sí, sí. Por ahí hay casos en los que es bastante difícil mantener la línea, pero sí. Sobre si se puede, mejor. Pero fue una pregunta. Sí, decime. En el ejercicio 8 del TP, ¿cómo hago para ponerle una asignación al producto de A por B Ah, veces? ¿Qué pide el ejercicio 8? A ver si me lo lees. Espere. A ver, ahí lo busco, espera un segundito. Ese que dice, dados dos números naturales A y B siendo A distinto de B. A de B más de B, además B mayor a 0, calcular y mostrar el resultado de la operación A a la B, Claro. calculando la potencia como un proceso de productos sucesivos. BA, B veces, sí. ¿Cuál es tu idea? No tengo idea por eso. Mm, Bueno, la primera te tiene que salir alguna idea. ¿Qué querés hacer ahí? No, que ya lo traté de hacer un montón de veces anoche, pero no me salía. Sí, no, pero ¿qué querés hacer? Decime vos, ¿cuál es la idea de ese ejercicio? ¿Qué querés hacer vos? ¿Qué tenés como dato de entrada? A y B. A y B, no hay más. No hay más datos. Y vos querés calcular A a la B. Entonces, por ejemplo, si A es 2, ahí te estoy armando un caso de prueba. Si A es 2 y B es 5, ¿cuál es la salida? Dos por dos por dos por dos por dos. ¿Cuál es la salida? No te pregunté cómo lo hiciste, te estoy preguntando cuál es la salida primero. Si A es 2 y B es 5, A la B, no. A elevado a la B. Claro, A elevado a la B, sí. ¿Cuánto sería? Si A es 2 y 32. B es 5, ¿cuánto? 32. ¿O no? No sé. 2 por 2, 4. Por 2, 8. Sí. Por 2, 16. Por 2, 32. Genial. ¿Viste que lo pudiste hacer? Fabuloso. ¿Cómo hiciste para darme ese resultado? Multipliqué 5 veces 2. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo podés hacer una tarea repetitiva 5 veces? ¿Puedo resolver? ¿Puede ser utilizando el contador? Para. Te estás yendo, me estás respondiendo con una cosa de que nada que ver de lo que te estoy preguntando. Vos dijiste que multiplicaste 5 veces 2, ¿no es cierto? Sí. Multipliqué una vez 2, multipliqué otra vez 2, otra vez 2, otra vez 2, otra vez 2. ¿Cuántas veces lo multiplicaste? 5 veces. ¿Por qué? Porque lo que valía B. B valía 5, entonces multipliqué 5 veces el 2. La pregunta que te estoy haciendo es, ¿tenés alguna herramienta que te permita realizar una tarea varias veces? Sí. ¿Cuál es esa herramienta? ¿Cuál de todas las que conoces la que te permite repetir una tarea varias veces? Ciclo. Un ¿El ciclo. ¿Cuál de los ciclos? incondicionado? Exactamente. ¿Por qué es el ciclo incondicionado en este caso? Porque ya conozco cuántas veces tengo que repetir el número. Genial, fabuloso. Es por eso que es un ciclo incondicionado. ¿Y cuántas veces son las veces que vos tenés que repetir eso? 5 veces. N veces. Para el caso A de prueba, veces. 5 veces. Ajá. Para el caso de prueba, 5 veces. Pero en general, si vos estás haciendo A a la B, si A es 2 y B es 5, vos me dijiste, lo tengo que repetir 5 veces. Entonces, en general, ¿cuántas veces lo estás repitiendo? B veces. B veces, muy bien. Ya te está dando una idea de cómo vas a armar el ciclo incondicionado. ¿Estamos? ¿Cómo sería tu ciclo incondicionado? Y desde... Y desde si querés que sea B veces,
Si fuera 5 veces sería desde 1 hasta dónde. Desde 1 hasta 5. Y si fueran 10 veces, desde 1 hasta. 10. Y si fueran B veces, desde 1 hasta. B. Genial, desde 1 hasta B. Si yo armo un ciclo incondicionado desde 1 hasta B, lo que haga adentro del ciclo se va a repetir B veces. Ese es el concepto de ciclo incondicionado. Ah, genial. Ahora, ¿qué querés hacer repetidas veces? El A. No, ¿qué querés hacer? Una multiplicación. Una multiplicación. Perfecto. ¿Qué multiplicación? ¿Qué querés multiplicar? A por A. A por A, por A, por A. A por A, por A, por A, por A, por A. Genial. Entonces, eso sería, si A vale 2, después sería 2 por 2. Después, 2 por 2. Por 2, por 2, por 2. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar por 2? 5 veces. Vale, por el caso de prueba, ¿no? Pero en general, B veces. Pero ustedes tienen que ir resguardando ese valor. Porque no tienen que perder. Porque cuando yo haga, Se le agrega el contador ahí, ¿no? no hay un contador. Tiene otro concepto que lo vimos también en la clase pasada. Un acumulador. Acumulador, muy bien. Y en este caso es un acumulador de producto y no es un acumulador de suma. Entonces ahí adentro del ciclo lo único que va es el acumulador del producto. ¿Cómo sería un acumulador del producto? Acá que estamos obteniendo el valor de la potencia, ¿no? Sí. Entonces le podemos llamar, le vamos a llamar al acumulador, le llamemos POT. P-O-T. Ese acumulador va a ser igual. Todo acumulador es el nombre del acumulador, POT, igual al mismo por otro valor. En este caso porque es un acumulador de producto. Entonces sería POT igual a POT por A. Pero todo acumulador tiene que ser inicializado. Obviamente se inicializa fuera del ciclo que lo está usando, cosas que ya vimos también conceptualmente acá. Entonces lo tendría que inicializar. Como es un acumulador de producto, ¿en qué valor? En 1. En 1. En 1, obviamente. Entonces se inicializa en 1 y adentro se hace el acumulador. Y cuando salís del ciclo, muestra el acumulador y ya tenés resuelto el problema. Gracias, profe, ya lo entendí. Ah, ¿viste? Pero había que razonarlo. Esa es la tarea que hay que hacer. Cuesta por ahí. Con ayudines es un poco más fácil. Pero tenemos que lograr hacerlo solitos. Y está bueno que surjan estos problemas porque yo les doy una mano con eso y ya les van surgiendo ideas para resolver otros después. Profe, una pregunta. Dime. En el ejercicio 12, no puedo identificar cuánta salida tiene. A ver, vamos a ver. 12, 12, 12, 12. Dice, da una lista de n números enteros, que los llama X, en vez de llamarlo lisa, ahí le llama X. Sí. Solicita encontrar y mostrar el menor de los ingresados. Ah, son 3. Solo te pide el menor, es lo que vimos. Hoy vimos uno de esos. Nosotros vimos el caso A en clases hoy. Sí. El caso B y el caso C son diagramas distintos, ¿no? Ah, ¿son diagramas distintos? Sí, son diagramas distintos. El 1, perdón, el A, Ajá. es Sí. el que acabamos de ver recién. Ni más ni menos. Ajá. Podés elegir cualquiera de las dos soluciones que vimos hoy. El B dice que el menor puede estar repetido, en cuyo caso informar esta situación. Vos tenés que informarme si el menor es este y está repetido. O sea, sería un mensaje. Claro, el menor y El además menor el está mensaje. repetido. Exactamente. Tenés que mostrar Ajá. el menor valor, o sea, tenés que mostrar men, pero además tenés que informar si está repetido o no está repetido. Sería un IDD más mensaje. Exactamente. Ajá.
Y Y en el después tercero en el dice tercero que puede estar repetido, en cuyo caso indicar la cantidad de veces que se repite. Ah, hay uso está un repetido. acumulador. No, acumulador no, porque acá te dice cantidad. Si es cantidad, ¿qué es? Ah, contador. Contador, muy bien. Exactamente. Contador. Ah, bien, gracias. Es que tenía duda. Eso también tenía duda si era un solo diagrama o No, son tres eran. diagramas distintos. Son tres distintos. Ahí tenés 12A, un diagrama, 12B, otro diagrama, 12C, otro diagrama. Muy parecidos entre ellos, nada más que le vamos agregando distintas cosas a cada uno de los que ya vemos. Vamos a partir del caso A, que ya lo conoces. Y a Sí. este lo tenés que adaptar un poquitito para poder hacer el caso B. Y cuando hagas el caso B, lo vas a tener que adaptar un poquitito para obtener el caso C. Ajá. Pero piensen Y bien cómo es la estrategia. en el ejercicio 14 también serían 2 diagramas, ¿no, profe? Haber dado una lista de números de números reales X que representa la altura de los alumnos de un instituto y solicitar. Calcular y mostrar la altura promedio, determinar y mostrar en la menor y mayor altura sabiendo que existen y son únicas. No, se puede hacer todo en el mismo. Ahí sí es el mismo. Ok. Si quisiera, Y lo deparas en dos, no tenemos ningún problema. No hay ningún drama que lo hagas dos diagramas. Pero ese ejercicio particularmente se puede sacar las dos cosas en el mismo diagrama. Vos plantealo como te guste más, como lo entiendas mejor. No hay problema. ujú. Ahí voy a intentar hacer ese porque ahí tengo una duda ahora cuando me dice mostrar menor y mayor. Sí, tenés O que sea, determinar está el menor y el como, mayor a la vez. Tenés que claro. mezclar las dos componentes. La componente de determinación de menor y la componente de determinación de mayor, que es la misma. Cambia solamente las comparaciones para mayor y el nombre de la variable. Nada más. Pero inténtalo hacer, si está bueno que lo intentes hacer, porque eso está bueno. Serían dos componentes de alternativa. Claro. Ahora lo intento hacer. A ver. Ujú. Vale. Profe, cuando tenemos el caso Decime. Sí, sí, decime. de una entrada condicionada, para los casos de prueba siempre hay que, al final, digamos, si es una lista de números, va, Hay que poner ejemplos. uno que corte. Sí, Claro, siempre. siempre hay que poner uno que corta, ¿no? Sí, siempre hay que poner uno que corte al final. Sí.
Profe, Sí, decime. este, Te escucho. sí, lo estaba subiendo al punto 8, al que recién acabamos de hablar. Sí. Ajá. Sí, y dentro de del ciclo incondicionado va la variable A. El acumulador. Claro, sí, el acumulador ya lo puse, No, ¿para qué la pero... variable A si la variable A ya la ingresas una sola vez? No va la variable A ahí. Ah, a veces va y a veces no va, es que a veces no tengo muy bien claro las ideas. Es que no es entrada, no es ingreso no estás trabajando con una lista. Ah, No ok. trabajas con Sí, 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 ya entendí, ya los entendí. números. Ah, ¿Se sí, entiende? sí, me confundí con el condicionado. Exactamente, sí, sí, sí. No, ahí tenés que ingresar los valores y después adentro va el ciclo nada más. Perdón, el acumulador. No, no sé por qué dije ciclo, el acumulador. Adentro del ciclo va el acumulador. Ah, sí, 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 me salió en el diagrama. Genial que haya funcionado. ¿Estás usando el diagramar Sí, o estás sí, el usando diagrama. prueba de escritorio? El diagramar, genial, fabuloso. Ahí lo probaste y salió. Buenísimo. Profe, tengo una pregunta. En el ejercicio 14 que hice dado una lista Sí, de decime. números reales, o sea, números reales X que representa la altura de los alumnos de un instituto, se Sí. solicita, bueno, las cosas. Le quería preguntar si tendría que poner alguna condición de altura, digamos, porque a partir de cierto punto ya es como una persona no puede medir más de 3 metros o algo así, sería muy raro. No, no O, pasa nada. No, no pasa nada con eso. Mientras no, sea solo, positivo, mientras claro, sea mientras sea positivo, no pasa nada. claro, claro. Ah, bien, bien. Sí, 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 no hay drama con eso. No nos preocupemos. Ahí lo bueno es que ya sabes cuál es. Fíjate que es una lista donde no conoces la cantidad de números y esos números son reales. ¿Cuál sería, con qué valor cortarías la entrada de la lista? Con un negativo. Exactamente, ahí te das dando. Es lo que yo hablaba cuando trabajábamos, cuando les dije, cuando vimos el trabajo con lista de números, que por ahí si son números reales, en la misma formulación le va a estar dando una pauta o una idea de con qué valores se puede cortar el ingreso cuando no conocemos la cantidad. Justamente en este caso es negativo, porque las alturas no pueden ser negativas. Claro, también por eso decía, sería Sí, gracioso que, es raro que pongas más de 3 metros, podés también cortarlo. o poner Cuando menos, digamos, menos de cierta cantidad. También es raro, pero bueno. Sí, es raro, pero bueno, no importa. Mientras sea positivo, se lo dejemos por ahora. No hay problema.
Controlemos que sea positivo. Cuando ponga un negativo, chao, listo, se cortó el ingreso. Profe, una pregunta, ¿no? Disculpe. Decime. ¿Se puede utilizar el signo de potencia para algún ejercicio o no? Sí, si lo necesitas, sí. Ah, bueno, está bien. Sí, no hay problema. Profe, si nos llega a tocar algún ejercicio de primos en el parcial, ¿siempre se va a trabajar con primos positivos? ¿O también alguno puede haber que... Primos pueden ser negativos también. Ah, bien, bien. Sí, sí, sí. Ahora ya lo vamos a ver la clase que viene. La clase que viene vamos a hablar muchísimo de primos, ahí vamos a tratar de determinar. La dejé para el último porque es la más compleja de entender. Por eso es que la dejé para el último, pero seguramente ustedes ya la estuvieron viendo por ahí y vamos a terminar de entenderla el viernes. Pero se puede trabajar tanto Profesor, con positivos como con negativos, sí. ¿el parcial cómo va a ser? ¿Va a ser, tendremos Pues, que identificar las cosas del diagramar, tendremos que nosotros armar un diagrama? normalmente son 3 ejercicios. Uno donde tienen que evaluar datos de entrada, datos de salida, casos de prueba. Otro donde tienen que evaluar un diagrama, seguramente. Leer un diagrama y tratar de identificar qué hace o qué no hace. Y hacer pruebas de escritorio sobre eso, seguramente. Y después un tercer ejercicio donde ustedes van a desarrollar un ejercicio desde cero, como lo estamos haciendo acá en el práctico. Normalmente esa es la estructura del parcial. Evaluamos que sepan identificar datos de entrada, datos de salida, casos de prueba. Identificamos que puedan leer un diagrama hecho ya por otro, y al cual le puedan hacer una prueba de escritorio. Y también evaluamos el desarrollo de uno completo. Esas son las 3 partes que se le puede llegar a tomar. Y cuando estemos armando un diagrama, o sea, en el punto de que nos pida un diagrama completo, sería dato de entrada, condiciones, casos de prueba, componentes, el diagrama y la prueba de escritorio, ¿no? ¿O hay algo más que hay que poner, que se evalúa? Cuando te pedimos en el último ejercicio que hagas solito, nosotros solo te evaluamos el diagrama. Ah, bien, bien, perfecto. Solo te evaluamos el diagrama. Porque para los otros puntos ya tenemos los anteriores. Ah, bien, Yo perfecto. que te quiero evaluar, ¿sabes identificar datos de entrada y de salida? Te pongo un ejercicio para eso específico. Ahí vos me demostrás si lo sabes interpretar a los datos de entrada y datos de salida. Después te pongo otro punto específico para la prueba de escritorio y después te pido el diagrama. Se supone que vos para hacer el diagrama ya hiciste eso en tus apuntes, ¿entendés? Con lo cual no te lo vamos a evaluar eso. En el diagrama solo evaluamos el diagrama y nada más. Ah, bien, bien. Gracias, profe. De nada. Profe, una pregunta con el ejercicio 13. Dale, decime. Con el 13 no puedo identificar bien los datos de entrada y de salida. ¿Qué Porque tiene el docente? dice, un docente tiene N alumnos en su comisión. ¿Mm? Entonces yo como primer dato puse cantidad de número para N. Sí, cantidad de alumnos. Ajá, cantidad de alumnos y Es que N. eso sería con la variable N. Exactamente.
Y después dice, desea obtener el promedio de las notas de los alumnos aprobados en una, Ujú. sí, aprobados en una evaluación. Sí, La nota de aprobado debe ser sí. mayor o O igual igual a a 60. 60. Además, determinar la mayor y Al- menor nota obtenida de la comisión. Las notas son números enteros. Z son números enteros en una escala de 0 a 100. Entonces, Sí. bueno, el primer dato de entrada sería cantidad de, de alumnos, que sería N. N. ¿Y qué más tenés? Segundo podría ser una lista de ¿Lista de qué? alumnos, No, lista de alumnos no, lista de qué. notas Exactamente. Vos tenés la cantidad de alumnos de la comisión y la lista de notas de los alumnos. de notas. Ah, Si n lista de vale notas 5, ¿cuántas notas vas a tener? 5. Exactamente, una para cada alumno. Lista de notas de los N, o sea, serían notas. Y como salida promedio Sí, de notas de los alumnos aprobados. exactamente. Quiero el promedio de las notas de los aprobados. Ajá. No de Y todas las ahí notas, sino tenemos, solo de los aprobados. claro, ahí tenemos la condición de que la nota tiene que ser mayor o igual a 60. Exactamente. Para que sea aprobado tiene que estar aprobado. Y después, esa sería la primera salida. La segunda salida puede ser la nota mayor, Ujú. Esa es otra salida, sí, señorita. y la tercera salida, la nota menor. Exactamente, muy bien. En base al análisis, perfecto los datos de entrada y los datos de salida. Ajá. Y ahí tengo la condición que tiene que ser de 0 a 100. Exactamente, esa es la condición para la lista de números. El usuario tiene que poner números entre 0 y 100. Ah, bien. Ok, gracias. De nada. Profesor, ¿le puedo preguntar sobre el ejercicio 9C? Dale, decime qué necesitas saber. En mi caso, ahí se tiene que utilizar el componente separación de dígitos y ¿Seguro? después utilizar alguna asignación para obtener, o sea, el número al revés, algo así. Sí, genial. Tenés que invertir el número vos. Vas a usar la componente de separación de dígitos para invertir el número. Cuando tenga ese número, tendría Lo que usar un comparás con el alternativo. original. Claro, lo comparás con el original y si son iguales, capicúa. Ah, bien, bien, bien. Gracias. Genial, fabuloso.
Bueno, chicos, nos estamos viendo la clase que viene, que es el viernes por la mañana. Ahí nos vemos acá en la clase virtual. Chao, profe. Hasta el viernes. Hasta el viernes.